En la última parte de esta serie de Conociendo a Israel verdadero, parte 7, repasamos lo que le sucedió a Yaudín, quienes migraron a España y a Portugal. Tocamos en la Inquisición española y cómo fue usado para más extender la aceptación del catolicismo romano, mientras quitando de Europa la influencia del verdadero Yaudín. Ahora bien, al fin de esa lección aprendimos cómo los Yaudín fueron llevados desde Portugal a la isla de Santo Tomé en África. Así que se podría concluir que esta siguiente lección fuera sobre el cambio de esclavos transatlántico. De verdad es lo que yo pensaba que iba a ser la lección siguiente también, pero mientras yo empezaba a agregar las piezas históricas para armar la lección completa, realicé que faltaban algunas piezas aún para poder armar la imagen completa. Entonces tuve que regresar y encontrar lo que faltaba. Había alguna información en la parte 6. Yo hablé del esparcimiento de los Yaudín. En esa información no di detalles suficientes acerca de los Yaudín en el continente de África. La parte 6 tuvo más que ver con el esparcimiento que sucedió en Europa, a través del cual vimos al Yaudín acabarse en España y en Portugal. Sin embargo, se pasó muy en breve la evidencia de los Yaudín en el oeste de África, evidencia que no fue explicado en detalle. Entonces, antes de que hable del cambio de esclavos transatlántico, un cambio que cumplió la profecía de maldición que fue predicado sobre los Yaudín, diciendo que los mismos se volvieran a Egipto y también que se iban a esparcirse más allá en esas naciones. Quiero hablar de la historia del Yaudín en África. Ahora, por favor, recuérdense una nota para los que pueden confundirse, que mientras progresan las enseñanzas, yo he sido guiado para apartarme de la terminología más común para poder evitar la censura de los bots e inteligencia artificial que siempre detectan ciertas palabras claves. Y también quiero representar más la verdad en vez de la enseñanza falsa, así que en ciertos casos uso términos hebreos en vez de las palabras inglesas. Así, cuando digo Yaudín, es la palabra que significa los judíos. Esto es lo que yo me refiero cuando digo Yaudín. Cuando digo Israel es para decir Israel, solo para quedar claro y evitar confusión. Yo quise ser claro mientras indagamos en esta información. Se va a quedar muy evidente que el conocimiento es realmente poder y porque ellos han usado nuestro sistema educativo más como un sistema de opresión en vez de para liberar a toda la gente que vive hoy en día. No importa dónde esté usted en este mundo, si fue educado a través de este sistema educativo, usted ha sido influenciado para ver al mundo y a la gente de una manera específica y por un lente específico. Nuestros pensamientos no son siempre basados en hechos o verdades, sino en indoctrinación que fuimos llevados a creer. Estamos seguramente en los últimos días, y si mira la última serie que puse sobre lo que ha de suceder al fines de la Biblia, podrá usted entender la diferencia entre lo que cree la iglesia corriente sobre los últimos tiempos versus lo que dice la Biblia misma. Y por los muchos que luchan con este tópico, puede que todavía no están convencidos sobre la identidad de los Yaudín, que han sido esparcidos entre las Américas y el Caribe. O puede que tenga la mente aún nublada por razones de raza y color de pieles. Yo verdaderamente creo que el conocimiento conduce al poder. Cuanto más información recibe usted, cuanto más verdadero entendimiento podrá acudir. Y la gente puede vivir con confianza, sin dudar de la profecía bíblica y qué es lo que está por venir a este mundo, para que nuestros corazones estén preparados para el Mesías. Que hayamos dominado más la carne que nos obliga a mirar al mundo con respecto a color de piel o raza. Entonces, en parte 8 de esta serie de Conociendo a Israel, vamos a repasar la historia de Yaudín, específicamente en África. Este va a ser un recurso para los que desean entender la verdadera identidad de los Yaudín. Vamos a empezar, ¿verdad? Así que pongamos algunas cosas en orden. Mientras repasamos esta información, quiero asegurar que yo reconozca las fuentes de información, por acaso quiera alguno retar la información que aquí presento. Es para que él pueda ir y leer estos libros por sí mismo. Tenemos un gran recurso de parte del libro del Dr. Alan Godby. El libro se llama The Lost Tribes, a Myth. Tenemos el libro de Nahum Slosh que se llama Travels in North Africa.
el libro de J. Williams o J. Williams, Hebrewisms of West Africa. Y tenemos el libro de Rudolf Windsor que se llama From Babylon to Timbuktu, a quien yo quisiera dar gracias por sus estudios y diligencia. Sobre este tema, estos 4 libros proveen información que será representada en este video. Otra vez, el libro The Lost Tribes, a Myth, se encuentra en mi sitio en formato de PDF, porque si quiere leer este libro, el libro se vende a $10,000 en Amazon. Además, estoy poniendo los otros libros en formato de PDF en mi sitio, acaso no le alcanza comprar los libros por sí. Pero si le es posible, es mejor comprar los libros y sostenerlos en la mano mientras lee. Ahora bien, permíteme decir que en cuanto al libro por Naam Schloss, Travels in North Africa, este es un libro especial porque este hombre se identifica como Jew. Él mismo es un rabbi Jewish que visitó a los judíos de Norte África en la Sahara en 1905. Él duró 10 años de viaje en Norte África para realizar estudios escolásticos de la historia de los judíos de Morocco. Antes que yo entre profundamente en este tema, quiero cubrir esto porque mientras me refiero a este trabajo de él, quiero que entienda bien usted este libro. En la delantera de este libro él escribe: yo fui asombrado por la gran importancia del problema de la historia del origen y la etnicidad de los varios grupos de judíos africanos y cuán poca atención se le había puesto a este problema. Pero yo vi que el estudio de la misma pregunta puede bien arrojar nueva luz sobre los orígenes y la historia del judaísmo a través de toda la cuenca mediterránea. Al yo considerar las conclusiones determinadas por previas examinaciones del África en general, realicé que las condiciones especiales que tienen que ver con tales estudios de África y la escasez de documentos son suficientes para desanimar al más dedicado y aventurado estudiante de la historia. Yo vi que había solo un curso abierto para mí, es decir, que siguiera el ejemplo de todos los historiadores de África y aventurarme a través del norte de África, visitando en persona los lugares de interés histórico y agregando evidencias tanto documentales y tradicionales que albergan sobre la vida y las costumbres de los judíos de África. Entonces, quiero que sepas que la información que provee este historiador se basa en su técnica, que es asombrante y maravillosa. Esta es la información de primera mano desde los inicios de los siglos XX. Este es otro libro maravilloso y reconozco que no es fácil encontrarlo. Entonces también he puesto el PDF de este libro en mi sitio para bajarse, como también he puesto el vínculo en la caja de descripción abajo. La sabiduría y conocimiento es gratis. Así que empezamos ya. Bueno, en la parte 7 terminamos en que los Yaudín fueron mandados desde Portugal a Sao Tomé en África en los fines del siglo XV. Esto fue después de que los Yaudín de España fueron exilados en 1492, después que se involucraron en la Inquisición española. Ahí fue donde terminamos, pero sí quiero recorrer la historia y regresar un tiempo. Regresemos al punto en donde estuvimos en la parte 4, después que se inició la religión de Islam. Y los muhamadanos empezaron su conquista. Los yaudín fueron dados una opción: aceptar al Islam o dejar la tierra. Y los que rehusaron aceptar al Islam apartaron de Yemen y pasaron al este de África. Y ahí será el punto de donde empezamos en esta parte de la serie. Ahora bien, sabe que cuando revisamos la historia o aprendemos de la historia en la escuela, solo nos enseñan acerca de la historia que ellos quieren que sepamos. Es cierto que en algunas escuelas algunos de nosotros aprendemos de la historia bíblica, pero como hasta esta historia fue secuestrada, por decir, y cambiaron la narrativa sobre quiénes fue escrita la Biblia en verdad. La mayoría de la gente no entiende la verdad, la Biblia, porque han suplantado identidades falsas ahí. Ahora bien, cuando viene la historia mundial, seguramente sabemos sobre la historia europea, desde los griegos hasta el Imperio Romano, hasta el Imperio Otomano, hasta el Imperio Santo Romano, hasta la historia de la Inglaterra y hasta la historia de América. Sí sabemos todas estas historias.
La historia que nos enseñan es la historia de los que tienen el poder, y los libros de historia son escritos con los mismos como el blanco del tema, por decir. Si piensa aprender sobre cualquier cosa aparte de eso, la gente tendrá que buscar ese conocimiento por sí mismo. Y por esta razón la historia es tan parcial y no se entiende como realmente es. Y esto es el reto con relevar un tema como este cuando se habla de la historia de África. Primero de todo, a la mayoría de la gente no le importa la historia de África. Piensa que se trata de mucha gente de tribus matando leones y tigres y osos, pero eso es pura ignorancia. El continente de África es tan vasto. Hay tantos recursos y tanta gente viviendo allí desde el inicio de los tiempos, pero la historia de la gente aquí no se sabe generalmente. Como dije siempre, fuimos convencidos que es solamente grupos de gente salvaje viviendo alrededor de leones y tigres y elefantes, pero de nuevo, eso no es la verdad. Habían reinos, habían dinastías, imperios. Habían reyes, civilizaciones organizadas que eventualmente realizaron cambios de bienes y comercio con países como Portugal, España, Francia, Inglaterra y la cooperación más grande de la historia, el Dutch East Indian Company. Nos dicen que los europeos tomaron esclavos de aquí y los llevaron a las Américas y al Caribe, pero hay tanto más para saber y entender sobre todo esto, y entonces eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, cuando pensamos en la esclavitud, nos gusta pensar que esto fue todo hecho arbitrariamente, pero eso no es la verdad. Los europeos no simplemente fueron ahí para agarrar a cualquier africanos que encontrasen para simplemente llevárselos. No, ellos lo hicieron según un entendimiento. Si entiendes que habían puertos de esclavos, habían costas de esclavos donde los africanos cambiaron a otros africanos para la esclavitud cuando llegaron los europeos para hacer comercios con África. Ellos tenían mapas de África que dividió la tierra en regiones basadas en la gente que habitasen ahí. Entonces no debe de ser una sorpresa que la gente que fue tomada en comercio de esclavos transatlántico fue de la Negrolandia. Sí, este era un lugar, y es el por qué la gente de América se llama negro. Pero no quiero adelantarme aquí. Despaciemos y regresemos en tiempo para entre el segundo y tercer siglo. Los Yaudín de Arabia siguieron migrando a través del Mar Rojo hasta Etiopía. El éxodo más grande de los Yaudín sucedió durante su persecución de parte de los árabes, bajo la dirección de Mohammed. Repasamos sobre esa información si recuerdas en la parte 4. Ahora bien, no es el mismo grupo del cual hablé en la parte 6 y 7 de esta serie. En esas partes de la serie, el Yaudín del cual hablamos, que fue esparcido en Europa. Déjame clarificar esto para que no haya confusión. Como yo expliqué en la parte 6 del libro de Solomon Grazel, la historia de los judíos, él documenta que antes de que Yeshua vino a Israel en el año 63, Pompey, el general romano, conquistó la tierra de Israel, a la cual nos referimos a Palestina. Este es lo que conocemos como el asedio de Jerusalén, cuando él se apoderó de la tierra y la puso bajo el dominio romano. Él se llevó un número grande de Yaudín cautivos, los cuales vendió él como esclavos. Mas luego este Yaudín o sus hijos fueron liberados y se quedaron en Roma, y a partir de entonces siempre que se fuera rebelión contra Roma por los Yaudín en Jerusalén, los cautivos de la guerra fueron esclavizados. Fueron llevados a Roma y más luego liberados, aumentando el poblado del Yaudín en Roma. Se estima que para la fecha de la primera guerra judía en el 66 hasta el 71, este es el tiempo cuando Roma destruyó el primer templo. Hablé de esto en la parte 4. Habían alrededor de 50,000 judíos en la ciudad de Roma. Sabemos que es la verdad si regresamos al libro de Actos capítulo 28. Por cuestión de tiempo, no lo voy a leer ahora, pero sí lo repasé en gran detalle en la parte 4. Así que si quiere más entendimiento de eso, regrese a ese video. Pero escuche, obviamente había Yaudín en Roma y por todos lados en Asia Menor. Pablo les predicaba. Pablo y los otros discípulos también les atestiguaba.
Pero según Actos capítulo 28, algunos fueron persuadidos por Pablo y otros no creyeron. Y estos son los quienes luego seguían dispersados en Europa, como expliqué en la parte 6 y 7. Fue entre estos Yaudín que llegaron a España y a Portugal, y luego regresaron al mismo lugar donde sus parientes en África. Espero que esto aclare el asunto. Lo que estoy hablando ahora mismo es el Yaudín que huyeron de Jerusalén después que el templo fue destruido, los que huyeron de Roma hacia el sur. Como dije más temprano, el éxodo más grande del Yaudín ocurrió durante su persecución por los árabes bajo la dirección de Muhammad, y repasamos eso en la parte 4. El grupo del cual hablé en la parte 6 y 7 no son los mismos de que hablé en la parte 4. Bueno, cuando África del Norte y del Este habían acumulado más de 1 millón de Yaudín, este Yaudín empezaron a migrar seguidamente a la región del río Níger. Según el señor Schloss, en la página 104 de su libro, él dice que la tradición de los comerciantes judíos en el Sahara alberga hasta en los tiempos antiguos de la Biblia. En la página 344, él escribe: y no es sorprendente encontrar en cada lado del desierto los rasgos y hasta sobrevivientes de un judaísmo primitivo, el cual en algún momento de la historia tenía un papel importante en toda la región del Sahara, desde Senegal hasta las meras fronteras de la Somalilandia. Él claramente estaba explicando que durante sus viajes de los inicios del siglo XX, él todavía pudo ver y encontrar evidencia del Yaudín en África, en esta región entera durante sus viajes. Si comprendes cómo fueron dispersados, entonces comprendes que cuando huyéndose de persecución romana, ellos regresaron a Sudáfrica. Si recuerdas en la parte 4, yo le hice una pregunta. Lo que tiene que hacer es decidir si cree que cuando los judíos se huyeron de Judea después de revuelta, si se dirigieron hacia el norte, hacia más territorio romano, donde habían más fuerzas romanas, o más bien se huyeron hacia el sur, entrando en Arabia y de vuelta bajando por Egipto hacia Etiopía, donde ya tenían relaciones con la gente ahí. Tú ves, la historia popular y corriente quiere que creamos que se fueron al norte, atravesando las montañas Caucas. Pero mientras indagamos más en la historia, veremos que esto no fue la verdad para la mayoría de ellos, y que basados en esta evidencia histórica, veremos que cuando la gente quiere decir que los judíos no eran africanos, bueno, esta parte de la evidencia constará la primera parte que ayuda a la gente a entender el por qué esta aserción de que los judíos vinieron desde África es de hecho correcto. El señor Schloss es simplemente confirmando esa información para que la gente que niega la presencia del Yaudín en África es obviamente negando la mera historia. Entonces vamos a empezar desde allí. La base principal de esta lección será que hablamos del imperio hebreo de Ghana, el que fue establecido en el oeste del Sudán. Según Schloss en la página 344, había un tribu judío que se llamaba Rakab. Ahora bien, por favor, mientras revisamos estos temas, perdóname mis pronunciaciones. Hay muchos nombres diferentes. Por favor, de perdonar mis pronunciaciones. Como él dijo, había un tribu judío llamado Rakab, que cruzó el Mar Rojo y migró al punto extremo del oeste de Sudán. Él dijo que al mismo tiempo que los judíos estaban migrando hacia el oeste, cruzando el Sudán desde Etiopía, ellos también migraron hacia el sur, desde Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, hasta las regiones fértiles entre los ríos de Senegal y Níger. Cuando el Yaudín del norte y del este se juntaron entre estos dos ríos, ellos establecieron una confluencia o una cruce en donde los hombres podían cambiar sus ideas culturales y mercancías. Estas migraciones del Yaudín sucedían con gran frecuencia cerca de 300 DC y siguieron con regularidad durante unos 1200 años. En el libro de Joseph Williams, Hebrewisms of West Africa, en la página 342, él tiene este mapa que señala el curso de la migración judía desde el noroeste de África. Él escribe que los judíos migraron arriba a lo largo del río Nile, pasando por Memphis, Elefantino, Khartoum, y se dirigieron al oeste a Cordobán en el centro de Sudán, en la región del Nilo Blanco. Williams cree que algunos judíos habitaron en el país de Shorluk,
en el Sudán sureño y Uganda. Él sigue al trazar la migración desde Kordofán yendo al oeste hasta Darfur, el río Chad, Kano y luego hasta los países del río Níger. Ahora no quiero seguirme adelantando con referencia a los periodos de tiempo, pero sí quiero recitar algunas conexiones que mencioné más temprano, que los europeos tenían mapas de África que demostraban dónde había las gentes diferentes. Si recuerdas, yo mencioné a Negrolandia. Había muchos diferentes mapas que denotaban zonas de esclavitud durante los siglos XVIII y XIX. Entonces quiero hacer un repaso breve sobre la ruta del cual ambos historiadores documentaron los viajes del Yaudín llegando a África Oeste. Y quiero que note usted dónde se halla la Negrolandia. Mire, ahí está ahí mismo. Yo solo quiero que note esta conexión. Si es la voluntad de Yah, vamos a poder elaborar sobre esta conexión más tarde, o si no en el próximo video. Entonces vamos a seguir. Se ha escuchado del imperio Songhai, lo cual fue un imperio que dominaba el Sudán del Oeste durante los siglos XV y XVI y reemplazó a Mali como el imperio más importante de África Oeste. Se deletrea así o así. Bueno, de todos modos, antes de este imperio, en el siglo XV y XVI, el lugar original donde habitaba esa gente se llamaba, otra vez perdóname la pronunciación, este lugar estaba situado en el país Dendi y también conocido como Dandina, situada cerca del río Níger, en la frontera noroeste de lo que es ahora el estado moderno de Nigeria. Quiero que recuerde a esta gente, porque mientras repasamos la historia vamos a regresar a este grupo, pero tenemos que empezar desde un periodo más temprano. Aquí mismo es Kuka, y este hombre que estoy aquí ilustrando es Za el Yemení. Él vino a Kuka cerca del año 300 DC. Él estableció un linaje de reyes conocido como Za, Ya o Zia, una dinastía. Este fundador de Za, primera dinastía sudánica en el oeste de África, era un Yaudín, era un hebreo. Su nombre a veces se escribe Za. Za vino al país de Níger a través de Ouagala en el centro de Algeria. Hoy es escrito así. Ouagala era un gran centro de cambio de los Yaudín. El profesor Golby dijo que Za, el fundador de la primera dinastía Yaudín, estableció su capital a Gao, luego en el lado este superior del río Níger. Schloss escribe en la página 344 que los escritores árabes, moros y sudanes atribuyen a los hebreos negros ancianos el establecimiento de los primeros imperios, el levantamiento de los primeros edificios públicos, la construcción de los primeros canales y sistemas de irrigación y la institución de un régimen socioeconómico, lo cual persigue hasta hoy en las comunidades. Mientras los Yaudín migraron hasta el oeste de África, tomaron control sobre las tribus indígenas de la tierra, la razón por la cual, eventualmente, mientras estudiamos más la historia de la tierra, los Yaudín fueron fácilmente seleccionados para ser vendidos a esclavitud por los mismos tribus más luego, pero no vayamos a adelantar la historia. Según el señor Windsor, los Yaudín llegaron al oeste de Sudán desde el norte y este de África como resultado de una serie de migraciones debido a la persecución. Mientras migraban, ellos adoptaron nuevos métodos de parte de otra gente y dejaron también sus materias e influencia educativa y moral entre la gente con las cuales hospederaron. Por ejemplo, en América, con la población a la cual la gente del mundo dice simplemente gente negra o gente afroamericana, hasta en esta tierra de su opresión, aunque hemos asimilado muchos de sus métodos de esta tierra, aún así nosotros impartamos una impresión en la cultura, y eso es parte de una gente que no tuvimos identidad propia. A cambio, esta gente en la historia que revisamos sabían quiénes eran por muchos siglos. Los hebreos tenían que emplear gran esfuerzo físico y psicológico para mantenerse. No tenían el lujo de relajarse o estar desprevenido en cuanto a sus alrededores y el lugar en donde fueron tan odiados. Entonces, si ellos fuesen a relajarse o ponerse muy cómodos, eso podría resultar en la paralización cultural o la muerte.
El Yaudín importaron al lado oeste de África una educación material y una cultura moral que eran superiores. Y este avance cultural no fue duplicado o excedido hasta la ascendencia del líder muhammadán Kaka Musa Amali en el año 1312 DC. Voy a hablar de él luego. En el tercero y cuarto siglos DC, los africanos de la costa oeste no tenían la superioridad cultural como los africanos que estaban en la costa norte y este. El Yaudín tenían una ventaja sobre estos tribus africanos porque los Yaudín llevaban su cultura, su historia y sus leyes y sus archivos escritos consigo y estaban ya organizados. Ya era una gente. Esto aseguró que tenían siempre una propensa para el desarrollo de una organización social más elevada. Debido a la estabilidad de la cultura hebrea, el Yaudín no fueron asimilados en la población indígena. Ya ellos descendían de leyes que dictaban cómo ser y cómo portarse, algo que no tenían ninguna de las otras naciones. Ellos hicieron uso de cada oportunidad. Ellos eran una gente habilitada e industriosa. De parte de los estados Yaudín y Ganés fueron encontrados reyes, príncipes, gobernadores, generales, secretarios, tesoreros, agentes de ingresos, jueces, arquitectos, doctores, historiadores. El rey hebreo negro de Ghana tenía dos títulos, uno Kayamaga, lo cual significa maestro de oro, y el otro era Ghana, lo cual significa war chief o jefe de guerra. En su mapa, en la página 256, el profesor Golby dice que 22 reyes hebreos reinaron en Ghana antes de la Égira en el año 622 DC y 44 habían reinado para el año 790. Se dice que a todos los reyes de Ghana se les llamaba por el título Kayamaga, lo cual se dice que significa rey de oro. Kumbi fue el capital anciano de Ghana. Estaba localizado en el lado sureño del país actual de Mali. Durante la Edad Media, el nombre Ghana no significaba el país que conocemos actualmente. Ghana era el título de los reyes. Ghana significa rey jefe de guerra, y era el título que se les daba a los reyes del Ghana del imperio medioevo. En el oeste de África, este imperio era un imperio hebreo. Cuando realmente piensas en esto, realmente señala la grandeza y el esplendor de esos reyes, porque aún después del descenso de la dinastía Sa, de donde vinieron estos hombres, se llamaba este país según el título de los reyes del pasado, lo cual es el título hoy en día, ese de Ghana. Vamos a seguir. El fundamento del imperio Ghana fue basado en la abundancia de oro y de hierro. El uso de hierro en África, especialmente en Ghana, revolucionó los sistemas sociales y militares. Los ganeses pelearon muchas guerras contra sus prójimos que no usaban hierro, sino peleaban con barras de ébano. Los ganeses pudieron destruir a sus enemigos porque guerraban con lanzas y espadas. Los agentes de ingreso de los reyes cobraban impuestos sobre las importaciones y exportaciones y el medio de cambio era oro. Este era la dinastía de Sar e influenciaba en el oeste de África durante más de 1000 años. Ahora, repasando más de la historia de esta dinastía, vamos a hablar sobre Eldad el Danito o Eldad Adani del siglo IX. Este hebreo negro africano llegó a la ciudad de Kairouan, en Argelia. Él cuenta una historia increíble de un imperio hebreo al sur de la Sahara, en el Sudán Oeste. Según Eldad, los hebreos en el interior de África hablaban un idioma fenicio hebraico mezclado con el árabe. Ellos tenían una religión la cual se les pasaba desde Moisés. Eldad dijo que la gente de esta tribu había huido desde el reino de Yashrael después que Sarasharab, el asirio, lo había subyugado y que otras tribus israelitas como Naphtali, Gad y Asher estaban en esa tierra de donde él vino. Él habló de la ley de Moisés que seguían, la escritura completa excepto por las de Esther y Lamentaciones. Eldad presentó como evidencia alguna ceremonia perteneciente a la matanza de animales por comida. Era escrito en hebreo con un acento árabe. Pero Eldad acertó que él no conocía ningún otro idioma aparte del hebreo. En cuanto al relato de Eldad,
El encabezado del Yaudín aseguró a la gente que el relato era creíble. Y tú puedes buscar información sobre este hombre. Solomon Grasso escribe acerca de este hombre en su libro en la página 279, en la historia de los judíos. Esta información no es oculta del récord, es simplemente que no se sabe en medios populares. Cuando yo hablo del que Yahudim son de África y que fueron llevados durante la esclavitud, mucha gente instantáneamente discute conmigo porque voy contra la narrativa popular. Pero la información existe, nada más la tienes que buscar para tú mismo y disminuir el nivel de indoctrinación por la cual te has llevado. Por ejemplo, este hombre, señor Schlaus, estamos agradecidos por sus viajes y búsqueda de informaciones. En la página 345 de su libro, él escribió que durante muchos años el autor de este libro ha estado agregando materiales educativos sobre una historia de las migraciones judías adentro de la Sahara y el Sudán. Una parte de su obra ya está hecha, el establecimiento de la autenticidad de estas migraciones. A las escrituras arábigas y las tradiciones orales del país, él puede ahora agregar las evidencias arqueológicas encontradas en las ruinas de las ciudades judías viejas, que se hallan en la Sahara y el Sudán, además de la evidencia documentaria de las inscripciones hebreas como esas de Thoth, las cuales datan de los siglos XIII y XIV. Básicamente, él explicó que él fue el primero en buscar materiales sobre la historia de la migración del Yaudín adentro de la Sahara y el Sudán, pero como él realizó esta búsqueda de datos, él puede ahora agregar la evidencia arqueológica de las ciudades antiguas del Yaudín en la Sahara y el Sudán. Así que sigues dudando y hablando contra la validez del hecho de que el Yaudín se hallaba en África y era una gente de piel oscura. Estás ahora verdaderamente expuesto como uno que niega la verdad por razones e ideas racistas. Yo te estoy proveyendo fuentes de información para que puedas investigar y estudiarlo por ti, y para que no tengas que depender de mis palabras solamente. Entonces, si no estás de acuerdo, que hagas tu propia investigación. Yo te diré las fuentes ya. Entonces regresemos a la historia. Debe de ser un hecho ya establecido que el imperio antiguo de Ghana era un imperio negro hebreo conocido como la dinastía de Sar de Ghana, la dinastía Sar de jefes guerreros. Este imperio se encontraba aquí mismo. Entonces vamos a hablar más sobre esta dinastía. Rudolf Windsor explica que el 15º príncipe Sar tomó control de la gran ciudad Gao en lo arriba del Níger en el año 1009 DC. Su nombre era Sa Kasi o Kosi. Ahora es importante notar que hasta este tiempo todos los reyes de Ghana profesaban la religión hebrea, pero en este año una transformación radical ocurrió. Es una grande. Zakasi aceptó la fe del Islam. El Tariq al-Fatash es una cronología escrita en árabe durante la segunda mitad del siglo XVII. Da un recuento del imperio Songhai del reino de Sony Ali. Si recuerdas, yo me refería a ellos antes, pero en este documento él habla de por qué el rey de Songhai, Ghana, fue persuadido a convertirse al Islam por los comerciantes de la ciudad de Gao, los cuales ya se enriquecieron para entonces y económicamente empoderados. Mucho del comercio de Ghana fue mantenido con los musulmanes del norte. Mientras la historia marchaba y el Islam seguía extendiéndose, los africanos del norte se volvieron mahometanos más fuertes y lo económico y lo religioso fueron factores conjuntamente funcionando en la ciudad de Gao. Los musulmanes dominaban los vínculos de comercio más precisos de Ghana en el norte de África y la Sahara, y era de provecho para la seguridad de Ghana el ser reconocido por tener un rey mahometano. En su libro Africa, History of a Continent, concerniente al Islam, Basil Davidson enfatiza el punto. Islam alcanza los mercados del oeste de Sudán para al menos del siglo IX, pero hace poco impacto inicialmente. Los gobernadores de Ghana no aceptan al Islam como una de las religiones del Estado. No hasta el inicio del siglo XI que hay algunas tales conversiones significantes. La más temprana de la que sabemos es esa del rey de Gao,
tradicionalmente en 1010, seguida por esa del rey Kanan Bornu en 1086. Davidson dice que estos son conversiones tácticas. Estos reyes eran musulmanes solamente en nombre, sus motivos siendo tanto eso de la conveniencia comerciante como la apreciación de los logros políticos y religiosos de la enseñanza del Islam. Y esto es muy parecido a lo que hicieron los maranos en España antes de la Inquisición. Esta gente cumplió para hacerse la vida más fácil para sí misma y sabemos por la historia qué es lo que pasa cuando la gente hizo así. A pesar del hecho de que los reyes de Ghana declaran la religión de Islam, muchos de los inhabitantes siguen siendo judíos. Yahuddin al-Barki del siglo 1040 a 1094 era un historiador árabe y geógrafo de los musulmanes del oeste. Él escribió sobre Europa, el norte de África y la península árabe. Solo 2 de sus obras han sobrevivido. Su obra más importante es su Kitab al-Masalik wa al-Marmalik, libro de gran caminos y de reinos. Si yo pronuncié mal ese nombre, por favor de perdonarme. Esta obra fue compuesto en 1068 DC, basado en la literatura de los reportajes de los comerciantes y viajeros, incluyendo a Muhammad Yusuf al-Arak, 904 a 973 DC, y a Abraham ben Jacob. Es una de las fuentes más importantes en cuanto a la historia de África Oeste y da información crucial sobre el imperio ghanés, la dinastía almorávibe y el comercio transsahariano. El rey de Ghana en su día era Tencamanin, quien ascendió al trono en 1062 DC. Al-Bakri dice que el rey de Ghana Tencamanin era un dirigente de un gran imperio y pudo organizar un ejército de 200,000 hombres. En el siglo XI, una gente maometana del noroeste invadió la ciudad de Al-Legast, dentro del imperio de Ghana. A estos invasores se les llamaba también los Amravids. Para el año 1076 DC, Abu Bakr, el dirigente de los Almorávides, capturó la ciudad de Ghana. Sin embargo, el rey hebreo islámico fue permitido quedarse en el trono. Tencamanin pagó tributo a Abu Bakr y en este tiempo de historia, Gao o Gakao, conocido como la capital de Ghana, fue dividido en 2 ciudades. La primera ciudad albergaba a los residentes del rey. Esta ciudad contenía una fortaleza, la cual rodeada de un muro. La segunda ciudad contenía 12 mezquitas en donde el Muhammad y los comerciantes podían instalarse, o al menos quedarse mientras conducían sus negocios. Esta descripción dada por Alberti nos deja con la impresión de que la ciudad donde había el rey probablemente también albergaba mayormente a los Yahudim, porque había una gran diferencia entre los residentes del rey y los residentes de maometanes en la ciudad de Gao. La religión islámica era influencial, pero un musulmán podía ser rey solamente en el momento que un rey nuevo ascendiera al trono. Cuando un rey nuevo ascendiera al trono, había 3 emblemas reales que representaban el Corán, una espada y un anillo fueron recibidos por el nuevo rey. Lo que estoy diciendo aquí es que desde los inicios del siglo XI, el reino hebreo de Ghana ya no se conocía como un reino del Yahudim hebreo, sino un reino islámico. Y a pesar de que las conversiones eran verdaderas o no, la historia ha demostrado que una vez que esto sucede, la gente empieza a perder su identidad. Otra vez, esta historia es muy parecida a esa de los marranos en España. Ellos fueron derrotados, y esto nos trae a Mansa Musa y el Imperio Mali. El Imperio Mali es también llamado el Imperio Melastín. Los dirigentes y la gente del Imperio Mali eran negros africanos de la tribu Bandigo. Esta tribu era originalmente situado en el territorio hoy conocido como Guinea-Sierra León, hacia el norte, en las orillas de la parte superior del río Níger. Cerca de Sierra Leona actual, los Mandigos establecieron una capital en un lugar llamado Niani. Déjame ser claro, este no era un imperio hebreo. Eso no estoy afirmando. Estos eran descendientes del bíblico Ham. Después de la dispersión del imperio ghanés por invasiones de muchas tribus, como acabamos de definir, Ghana quedó partido en un número de estados, pero en la capital de Ghana, Gao, los reyes hebreos seguían reinando.
Durante este tiempo, mucha gente que estaba sometida al servicio de Ghana declaró su independencia de él, después que empezó el caos. La gente más celebrada y reconocida de esta gente eran los mandingos, quienes establecieron el núcleo de un imperio nuevo alrededor de los medianos del siglo XIII, 1240 DC. Los mandingos eran una gente exitosa y agricultural. Eran bendecidos con la habilidad de los ríos, los cuales ellos usaron para la irrigación. Cultivaron arroz y otros cultivos esenciales, los cuales dio a una población en crecimiento rápido. Así que hablemos de ellos muy en breve. El rey de Mali, a quien se le dio crédito por establecer una organización de un sistema imperio en Mali, era Sandiata. Sandiata sabía que el poder se establecía en la riqueza. La mayoría de la riqueza se hallaba en el comercio y la mayoría del comercio se llevaba en las manos de los musulmanes. Por eso, él se convirtió al Islam. Casi 100 años después de la muerte de Sandiata, un rey poderoso salió en Mali. Su nombre era Mansa Musa. Durante su vida, 1312 a 1337, sus logros superaban a los de sus antecesores. Su imperio se extendió desde el este hasta el oeste, empezando donde el Océano Atlántico hasta el norte del Nigeria actual, y desde el norte hasta el sur, alcanzando casi desde Mauritania y extendiéndose hasta las fronteras de Guinea actual y la costa de Marfil. En 1326 DC, Mansa Musa realizó una peregrinación a la Meca, la ciudad santa de los maometanos. Se dice que mostró un esplendor maravilloso que asombró a los espectadores. Él llegó al este con miles de soldados a pie y más de 60,000 guerreros montados a caballo. Además de los soldados, tenía 500 esclavos, cada uno portando una barra de oro que pesaba 6 libras. En contribución a las ciudades santas, él regaló 20,000 piezas de oro. Se recuerda a Mansa Musa no solamente por su peregrinación y sus logros en lo comerciante y militar, sino también por sus construcciones públicas. El rey de Mali construyó un palacio y varias mezquitas. En la ciudad reconocida de Timbuktu, él era conocido como campeón de la religión islámica y del aprendizaje. Entiendas que para mí siempre he oído relatos sobre el poder y riqueza de Mansa Musa, pero mientras yo revisaba esta historia, él no tenía nada que ver con la herencia mía o los antepasados míos. Por eso hablo de él en esta revisión histórica. Aunque era un rey muy poderoso y rico, él no tenía nada que ver con los hebreos. Y simplemente porque era un rey negro que al establecimiento le gusta educarnos de él, no significa que tiene algo que ver con la historia de los hebreos, aparte de las conquistas. Ellos nos permiten celebrar solamente los que nos han conquistado. Cuando Mansa Musa iba de su peregrinación, su general de Mali tomó control de Gao, otra vez la capital de Ghana. Entonces Mansa Musa regresó desde Arabia por donde Gao y aceptó la rendición del rey de Ghana y sus nobles. Entre estos prisioneros eran Ali Kalon y sus hermanos Samar Nar, los hijos de Za y Asabi. Estos príncipes hebreos fueron nombrados como pajes en la corte de Mali cerca de 1335 DC. No fue mucho antes de que los príncipes de dinastía Za se escaparon de la corte y del ejército de Mali. Ellos entonces organizaron un ejército y pelearon contra el rey de Mali. Ali Kalon se albergaba un odio profundo contra los conquistadores de Mali porque ellos habían sujetado a su gente. En las últimas partes del siglo XIV, el ejército de Ali Kalon, luego conocido como Suni el Libertador, atacaron a Nani, la capital de Mali. Deseando la independencia, Suni Ali dejó de pagarle el tributo a Mali. Debido a las acciones de Suni Ali, la dinastía Za de Gao adquirió un nuevo nombre o título. La dinastía después de Suni Ali se llama dinastía Suni o Shi. Hay unos 17 o 18 reyes hebreos islámicos a esta dinastía, la dinastía Suni o Songhai. Y esto me lleva de vuelta a donde empecé al principio, cuando hablaba del tema del imperio Songhai. Si recuerdas, mucho antes, cuando yo explicaba Kerokuka, la ubicación donde Za el Yemení encontró la dinastía Za,
Dije que el imperio Songhai era un imperio que dominaba el oeste de Sudán en el siglo XV y XVI. Reemplazó a Mali como el imperio más importante del oeste de África. Este imperio era un imperio hebreo del Yaudín que tiene su historia desde el siglo IV hasta donde estamos ahora en la historia del siglo XV y XVI. El Songhai eran hebreos y yo repasé toda esa historia para que todo esto sea más comprensible. Para resumirlo todo, entonces miremos este mapa del tarde del imperio Songhai. Por favor, revises también el mapa de Negrolandia, de donde venían los negros que fueron llevados esclavizados durante el comercio de esclavos transatlántico. Fíjate el área en los dos mapas son los mismos áreas. Estas son más pruebas históricas que los negros llevados al comercio de esclavos son descendientes de los hebreos. En el año 1464, el 16º príncipe Zai, Sune Ali, tomó el liderazgo del Gao y empezó a construir un imperio nuevo. Sune atacó muchos de los tribus prójimos, incluso a la ciudad de Timbuktu, y los subyugó bajo su dominio en casi todas maneras. Songhai era un imperio más grande que Mali. Sune Ali sistematizó varios procedimientos de organización y administración que no eran conocidos por sus antecesores. Él nombró a gobernadores sobre sus territorios y organizó un ejército listo y profesional que consistía de varios rangos, incluyendo eso de marinero en el río Níger. El imperio Songhai parece haberse empezado con el Sune Ali el primero. Este era en el tiempo de descenso del imperio Mali en el año 1350 DC y la caída de la dinastía Sa sucedió al mismo tiempo del aumento de la dinastía Ascan. Según el profesor Garbi, la dinastía Sa-Suni de los reyes hebreos negros fue terminada cerca del año 1492 DC. Y ahí vemos ese año otra vez. Vamos a parar aquí en este momento, en tiempo historial, porque hay mucho más para hablar y yo no quiero abrumarte con toda esta información. Aunque en un video como esto, estoy seguro que ya lo hubiera hecho. Pero déjame nada más replantar este punto para saber que se queda sumamente claro. La gente que es conocida como negra, que fue mandada como esclavos a las Américas y el Caribe. Estos negros vienen de la Negrolandia, la cual es una división de gente que fue anotada en los mapas europeos entre los siglos XVII y XIX. Esta tierra de Negrolandia consistía de la gente que viene de la dinastía Songhai. Esta es la gente de herencia hebrea que empezó desde el rey Sune Ali, el cual era seguramente de herencia hebrea. La dinastía Songhai se apoderó de la dinastía Mali que se la vino antes. El imperio Mali ascendió a poder después de restarle el poder del imperio ghanés, que también es conocido como la dinastía Sar. Este imperio de jefes guerreros era un imperio de reyes hebreos que regían sobre oeste África desde el siglo IV DC hasta el siglo XVII, cuando el imperio de Mali tomó control. El rey más conocido del imperio Mali era Matsumusa. El imperio de Ghana era un reino hebreo y consistía de los migrantes que huyeron de Jerusalén en el año 70 DC, cuando Roma quemó el templo. Debido a los recuentos del Eldad, hay también indicaciones que otros descendientes de los 10 tribus de Israel que eran llevados de los asirios también se asimilaron entre ellos pasado tiempo. Este video es un recuento histórico de los hebreos quienes rompieron el pacto con el Altísimo Yahuwah. Ellos tuvieron que huir de su tierra y fueron dispersos al extranjero en el oeste de África y se establecieron sin el poder del Altísimo hasta que les tocó huir otra vez y ser dispersos después de que se descubrió el resto del Nuevo Mundo. Entonces entiendas bien, los negros son hebreos y has recibido un recuento histórico de este hecho. Si eres negro, eres un hebreo. Y es hora que vuelvas al Altísimo Yahuwah antes de que el mundo llegue a ser juzgado. Esto es para proveerte entendimiento a base histórico sobre las cosas que los medios de comunicaciones corrientes no dan. Si entiendes bien la historia de los hebreos verdaderos, es debido a las maldiciones que nunca pueden descansar y siempre son odiados. Siempre que se ponen cómodos son conquistados y son esforzados a huir.
Este es un patrón sobre todo en la historia y es un patrón bíblico. Y confirma la escritura. Siempre que una persona quiera saber el por qué yo creo tanto en la Biblia, yo puedo decir desde una perspectiva realmente histórica que la verdadera historia del mundo da validez a las escrituras. Y las mentiras que son dichas y los encubrimientos y los secuestros de identidad que son perpetuados para hacerme no creer en las escrituras, bueno, también valida a las escrituras. Judá se ha ido al cautiverio, bajo la aflicción y la servidumbre dura. Ella se hospedea en medio de naciones donde encuentra ningún reposo. Todos sus perseguidores se apoderan de ella y la ven en apuros. Lamentaciones capítulo 1, verso 3. Cuando sepas la historia verdadera, ya no puedes negar la validez de las escrituras. Entonces esta es absolutamente una razón por que Satanás ha escondido el entendimiento de la historia y a quienes son que realmente cumplen estos papeles bíblicos. Porque si te pueden mantener en confusión, puedes ser dirigido por él y no por Yah. En esta serie de Conociendo a Israel, hemos pasado esta historia para que tú, el espectador, tengas un entendimiento firme sobre quién es Yisrael. Y para que entiendas cómo todo esto concuerda con las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Yah escogió a su gente de Yisrael para ser su gente de él, y él ha querido guiarla y levantarla como sacerdotes de una nación santa. Pero esa gente fue desobediente contra él y siguió otros dioses hasta que se quedó maldecida. Ahora estamos en la época de la gracia, en donde todas las naciones pueden ser injertados a Yisrael y así ser aceptados por Yah debido a nuestro Mesías Yahushua. Y hemos pasado por mucha segura espiritual en este mundo para que la profecía bíblica se lleve a cabo. Pero la época de la segura se ha acabado y ya nos atrae hacia sí de nuevo y supliéndonos el conocimiento y verdad. Nos toca a cada uno de nosotros buscarlo con nuestros corazones rectos en Él y quedando en su palabra mientras rechazando las mentiras y los caprichos de nuestra carne. Este mundo está cambiando y la situación está para volverse mucho peor. La meta de este ministerio es empoderar a la gente con la verdad para que puedas caminar en estos últimos días con poder de la convicción de la verdad. Este no es un tema sobre la raza, más bien es un tema acerca de la historia de una gente que fue escogida de Yah para aguantar un pacto. Y en los últimos días Él prometió restaurar a esa gente. Este es hablado muchas veces por los profetas y para yo asegurarme que lo voy a repetir en este video. Para salvar tiempo lo voy a leer en Isaías capítulo 42 versos 1 a 6. Pero ahora dice Yahuwah, quien te creó, oh Jacob, y el que te formó, oh Yisrael, no temes, porque yo te he redimido. Yo te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no se te rebosarán. Cuando caminas por el fuego no te quemará, ni tampoco la llama te chamuscará. Porque soy Yahuwah tu Elohim, el santo de Yisrael tu Salvador. Yo demandé a Egipto por pago de tu rescate, a Etiopía y a Siria para castigar en lugar tuyo. Como eres precioso en mi vista, has sido honrado y yo te he amado. Así que cambiaré a hombres por tu causa y a gente por tu vida. No temas, porque estoy contigo. Llevaré a tus descendientes desde el este y unirles desde el oeste. Yo diré al norte, entrégamelos, y al sur, no restringas a mis hijos que vienen desde lejos, y mis hijas desde los fines de la tierra. Aleluya. Yo he repasado esta historia para mostrarte académicamente más evidencia de la dispersión y es muy diferente a lo que el medio corriente ha tratado de convencernos. Tenemos que vivir en la verdad. Y es importante que estas cosas sean expuestas ahora porque la mentira se vuelve más fuerte y la gente se afierra más a la deducción fuerte como fue profetizado. El llegado del despiadado es según las obras de Satanás con todo poder, signos y asombros mentirosos y con toda decepción injusta entre los que se echan a perder, porque no quisieron recibir el amor de la verdad para que se salvaran.
Y por esta razón, Elohim se les va a mandar una ilusión fuerte para que se creyeran la mentira, a fines de que sean condenados todos los que no creen en la verdad, si no se complacen en la injusticia. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 a 12. Escuches, el mundo, ellos pueden creer lo que quieran. Podemos ver estas mentiras que nos están llevando directamente a la formación de una sola religión mundial, conduciendo directamente a reconstruir un templo para toda fe y conduciendo al llegado del despiadado, el cual reconocemos como el anticristo. Nos toca a cada uno de nosotros vivir en la verdad y mantenernos fuera de la delusión fuerte. Porque si muchos de ustedes simplemente aplicaran la palabra de Yah y revisarla, ¿a cuál gente mejor aplica las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28? Entonces esta cantidad de historia no sería necesaria. Porque en ese caso estuvieras aplicando la palabra conjuntamente con el sermón basado en las maldiciones que Él ha dicho que iban a quedarse sobre ti para un signo y asombro, y sobre tus descendientes indefinidamente. Eso es Deuteronomio capítulo 28, verso 46. Basado en estas maldiciones que Él dijo que iban a ser un signo, entonces buscando este signo y asombro debiera ser fácil si simplemente observamos la historia y la historia que viene hasta hoy en día. Sabemos que hemos estado peleando 400 años y aún peleando hasta hoy en día. Hay tantas maldiciones diferentes y hasta ahora cualquier persona que busca estos signos y asombros debe encontrarlo fácil y reconocer. Pero para otros que no son tan seguros, puede que necesiten más. Esta información es proveída para aseguranza tuya y las fuentes claramente documentadas. Entonces por favor de leer estos libros para tú mismo si quieres hacerte el reto. Pero al fin del día se te ha proveída esta historia para que la verdad te pusiera en libertad y para ayudarte a tener la aseguranza de en cuál lado te paras y qué es lo que necesitas evitar mientras estos eventos empiezan a suceder. Al fin del día, seguro que si crees en Yahshua y vivas tu vida de acuerdo con Él, entonces vas a salir bendecido y vas a superar. Entonces mantengas tu confianza en Yah y mantengas tu fe en Yahshua y seas uno separado, que está listo para el reino de Yah, porque, por favor entiendas, nuestra redención y el cumplimiento de nuestras promesas están justo para adelante. Estés listo para eso y seas bendecido. Aleluya, alabado sea Yah. Ok, gracias de nuevo por mirar este video. Si te ha bendecido, por favor asegúrate de darle un gusto y compartirlo con otros. Si no lo ha hecho ya, asegúrate de suscribir a este canal. Si es la voluntad de Yah, yo subo videos cada viernes. Por favor, no olvides de seguir este ministerio en Facebook y en Instagram, como también en mi sitio en la red truthunited.com. Si por cualquier razón no ves más este canal aquí, puedes siempre encontrar al ministerio en mi sitio. Asegúrate de que suscribas a la lista de correo electrónico para siempre mantenerte en contacto. Yo te pido que sigas orando por este ministerio. Sus oraciones y apoyos son sinceramente apreciados. Como siempre, gracias a los de ustedes que donan a este ministerio. Su contribución es una gran bendición. Siempre me siento la humildad por su apoyo. Estoy muy agradecido por ustedes. Que sean bendecidos. Ok. Gracias de nuevo por todos los que observan. Los quiero mucho a todos.